Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón, exactamente las 10 de la noche y aquí en vivo hasta las 11 con la querida Cecilia Boufflé. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien. Qué fin de año. Qué bárbaro. Hoy un colega decía, cuando se enteró de la noticia del anuncio de la detención de Cristóbal López, decía, qué difícil para un periodista suizo, si está acá muere de un infarto. Sin ¿no? ninguna duda. Bueno, efectivamente, esa fue la noticia del día, el pedido de captura, en realidad, para el empresario Cristóbal López, que hasta el momento se desconoce su paradero. Sí fue detenido, entiendo, su socio de Sousa. Sí, Fabián de Sousa está detenido, Cristóbal López está prófugo de la justicia con pedido de captura. Sin duda. Bueno, por supuesto que el mundo político, económico, está analizando lo que significó esta verdadera revuelta, esta enorme tensión que se ha generado alrededor, bueno, de la discusión de muchas cosas, pero sin duda del futuro de los jubilados, con situaciones que en principio, bueno, parecen controladas. El gobierno finalmente logró pasar las leyes, se controló la violencia totalmente desmedida, totalmente delirante. No hubo un 2001 sin ninguna duda, pero hay mucha gente enojada con el gobierno, incluso sectores que se presume que acompañaron al gobierno en octubre, sectores medios, y que están de alguna manera saliendo a la calle a hacer sonar cacerolas. Entiendo que eso está ocurriendo en algunos barrios, o ha ocurrido hoy en algunos barrios bien de clase media de la capital, ¿verdad? Sí, también en algunas localidades del interior del país, en algunas de las ciudades del interior del país, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, también, y con esta dualidad, ¿no?, de muchos sectores que apoyan al gobierno, que apoyaron al gobierno en las elecciones de octubre, pero que la reforma previsional sigue siendo antipática para todos, ¿no? Bueno, los mercados celebraron el triunfo político del gobierno en el Congreso. Hoy hubo fuertes subas de los bonos argentinos, de las acciones. También siguió subiendo el dólar. Hubo licitación de las famosas LEVAC y el Banco Central minga de bajar la tasa, ¿no? Nada, no baja nada la tasa, 28,75 quedó ahí la tasa y el Banco Central sigue con esa estrategia después de mucho cuestionamiento, lo hablamos mucho la semana pasada acá y después fue el tema de los diarios y de la agenda económica de la semana, ¿no? La pelea ahí entre las LEVACs y las LETES en pesos del Tesoro y del Banco Central. No cambia la tasa de interés y por ahora lo que cambia es esa explicación, ¿no? Por ahora no hay cambio de política monetaria. Por ahora, eso quiere decir que en algún momento sí hay un cambio, un giro en esa situación, ¿no? Bueno, obviamente, si la inflación núcleo, que es lo que mira el Banco Central, sigue bajando, lo cual naturalmente habrá que ver, porque en el fondo toda esta pelea de las jubilaciones ha venido a blanquear algo que entre economistas, entre especialistas se conoce, pero que no estaba tan blanqueado en la sociedad, y es que, bueno, tenemos un flor de problema en términos macroeconómicos. Todos los derechos que todo el mundo reclama y que todo el mundo merece, bueno, no hay plata para pagarlos. Entonces, cada vez hay más déficit fiscal y eso genera problemas. Así que ahí estamos en una pelea complicada, no solamente mirando porque finalmente tampoco se resolvió el problema del déficit fiscal. Hoy vamos a tener economistas de lujo para una mesa y una discusión sobre cómo sigue esta película, cómo sigue el plan económico finalmente con estas leyes que pasa el gobierno con tanto costo político. ¿Se resuelve algo del problema de la tasa de interés, del atraso cambiario, de las inversiones? Sí, del costo, de ese dilema del costo argentino. ¿Se resuelve ahora o falta? ¿Y cuántas reformas más de esas reformas que tenía en agenda el gobierno va a poder hacer después de la tensión y el desgaste enorme que le implicó la votación de una sola de esas leyes, ¿no? Sí. La reforma de la ley de movilidad jubilatoria. Claro, veníamos hablando recién en la preproducción del programa con nuestro especialista político Beto Valdés, que tal vez una de las noticias que hay que empezar a entender después de toda esta crisis del fin de año es que la reforma laboral
no va a ser tan fácil, digamos, pasarla en el Congreso en este escenario, con una oposición que se radicalizó, porque finalmente aquí, por un lado, apareció el gobierno, pero después prácticamente toda la oposición competía el masismo con el Frente para la Victoria, a ver quién le pegaba más al gobierno, ¿no? Sí, absolutamente. Y además, bueno, el famoso acuerdo con los gobernadores justicialistas y con el peronismo federal le costó mucha energía al gobierno para que finalmente se concretara. Digamos, fue parte de la frustración de esa reunión del jueves. El Beto Valdés lo advertía la semana pasada. Era una de las preguntas que le hacía Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, la semana pasada acá. ¿Qué pasa con ese acuerdo con los gobernadores? ¿Cuánta fe hay en que lo cumplan o no? Y el jueves pasado, buena parte de ellos dieron el faltazo y hubo que gastar mucha más negociación, ¿no? Para que ayer finalmente se votara. Pero preguntémosle a él. Sí, señora, efectivamente, lo tenemos a nuestro columnista político y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina, que es Beto Valdés. Beto, querido, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. ¿Cuáles son las noticias de última hora? ¿Cómo se está viviendo esto en el gobierno? ¿Qué es lo que sabés, digamos? ¿Cómo está interpretando el presidente su mesa chica? ¿Qué es lo que está pasando? Y en todo caso, ¿cómo seguir? Porque además de la violencia inaceptable en la plaza, bueno, están las protestas en algunas esquinas de Buenos Aires. Sí, obviamente que en lo que se puede decir la mesa chica del presidente, y lo vimos un poco en la conferencia de prensa que realizó hoy el jefe de Estado, al zafar de su 125, porque de alguna manera la reforma previsional, lo veníamos destacando, pasó a segundo plano. Esto se transformó en un test de gobernabilidad por el ingrediente de violencia que le dieron los sectores kirchneristas, por la radicalización de la oposición que planteaba Willy. Y en función de esa situación, obviamente que lo que reina es un enorme optimismo, porque recordemos que acá estos acuerdos con los gobernadores estaba todo atado con alambre, y a su vez la desconfianza que le generaba al propio oficialismo, que después los jefes de cada uno de esos distritos pudieran contener a la tropa. El fin de semana fue muy duro para muchos diputados del interior, porque no vienen en listas sábanas, los conocen. Claro. Y la gente le pedía, recordemos que acá hay un dato central que lo tienen todos los encuestadores, sobre todo los que consulta Jaime Durán Barba y Marcos Peña. Más del 60% de la opinión pública está en contra de la reforma previsional. Es decir, toma un sector que votó a Cambiemos. Ese es el verdadero fenómeno, y que independientemente de esa situación, evidentemente el gran ganador de esta jornada es el presidente Macri, porque pagando un alto costo político logró revertir lo que hubiera sido un escenario tremendo. Imaginémonos que si se hubiera postergado otra vez para la semana que viene, o hubiera habido un muerto, o hubieran perdido. Pues estamos hablando de 10 Sí, es un escenario que fue posible. Estuvo más finito, fue posible. Más finito de lo que efectivamente se esperaba, ¿no? Y de ahí se entiende, más allá de que sea muy difícil de explicar políticamente, por qué el apuro que tenía la Casa Rosada, e incluso los propios diputados de Cambiemos, en sacar una reforma muy antipática cuando se habla de temas vinculados a los jubilados. Bueno, recordemos que en la opinión pública al día de hoy, y eso lo admite Marcos Peña, Durán Barba, sigue mandando la agenda del relato kirchnerista. Más del 70% de la gente quiere más Estado, no quiere iniciativa privada. Es decir, ahí hay un fenómeno que cuando ocurren este tipo de cuestiones hay rechazo, incluso en la gente que votó Cambiemos en octubre. Por eso el interés en adelantar el tratamiento legislativo, porque evidentemente, si miramos la fotografía, la contundencia que obtuvo la media sanción en el Senado. Claro, 40-20 era prácticamente exactamente. Nadie hablaba del tema, digamos. Claro, 40-20 era la cuenta en el Senado. Ahí tuvo la capacidad, como siempre, sobre todo en esto de hacer daño o de moverse para instalar temas del kirchnerismo. Y bueno, desde ese punto de vista, evidentemente que si miramos un escenario porque muchos hoy hablan de victoria pírrica, de alguna manera lo es, pero frente a lo que tenía para perder Macri, es un tremendo triunfo. No, y además, durante mucho tiempo
se habló más de los incidentes y del delirio de la violencia que de la cuestión de la reforma jubilatoria. En eso me parece que gana el gobierno al mostrar la barbarie, que ya no es, digamos, ya no hay, se ve por televisión. Eso evidentemente, y ver a sectores de la oposición, del peronismo, de la dirigencia sindical peronista, participando, digamos, al lado del delirio de los de ultraizquierda, y eso lo ayuda al gobierno. A mí me parece que en ese sentido, ahí también tiene algo para capitalizar. Para capitalizar, no, o sea, más grieta imposible. Exactamente. Acá me parece que el dato central es el regreso de la dieta. De la grieta. El regreso de la grieta, pero con un impulso mayor, porque hace un año había habido un problema similar en la Cámara de Diputados con el impuesto a las ganancias. Sí. Que Massa quedó ahí a mitad de camino, pero se cuidó un poco más. Ahora el masismo, al verse arrastrado prácticamente por el kirchnerismo, algunos diputados que responden y que no obedecieron a los gobernadores, todo eso lo que generó es un escenario realmente muy difícil de controlar. Hay que ver nada más, vos hablás del mundo sindical. Sí. Uno de los datos políticos de esta jornada tiene que ver con la tremenda discusión que hubo hoy a la mañana en la reunión del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, que a esta altura se puede decir que ya está fracturada, que el triunvirato está más que pintado. El Barba Gutiérrez, el hombre duro de la Unión Obrera Metalúrgica, estuvo movilizando en la plaza. Estuvo movilizando en la plaza y se peleó con el triunvirato porque defendió la movilización y prácticamente los acusó de, no digo de miedosos. Blandos. De blandos, bueno, de miedosos. Porque la CGT sacó. Bueno, pero es que la CGT... En la reunión, en esta reunión que ocurrió hoy a la mañana, les tiró la llave de su despacho, se levantó y se fue y se llevó a la Unión Obrera Metalúrgica. Claro. No a cualquier organización sindical. ¿Y quedan radicalizados ahí quiénes? La bancaria, no, bueno, es que con Palazzo, la UOM, hoy lo que es son la gremios corriente, fuertes los que están ahí. Claro, pero que, fíjate, camionero. La corriente federal, que es la que lidera la asociación bancaria con Sergio Palazzo, está fuera de este consejo directivo, con lo cual se puede decir que la UOM, si se confirma esto de que abandona a la Confederación General del Trabajo, se va con Sergio Palazzo. ¿Y cuánto va a tardar Moyano? Y Luis Berruego está muy duro también. Entonces, evidentemente, eso es un enorme problema para el mundo sindical, pero también para los grandes derrotados de esta jornada, de todo lo que vivimos, que evidentemente es en la figura de Miguel Ángel Pichetto y todos los gobernadores del PJ. Muchos dirán, bueno, pero sacamos la ley. No, pero muchachos, ustedes eran los que venían a iniciar un proceso de renovación después de Cristina, que viene de perder 2 elecciones. Y sin embargo no se animan. No se animan a plantarse o tener una estrategia diferente. En eso que estás diciendo, Beto, quiere decir que Cristina y el kirchnerismo termina teniendo un espacio un poco más fortalecido del que tenía la foto anterior. Son ganadores en esta lista. De esta situación. Festeja Macri, festeja Cristina, de alguna manera. Y es que es la clave de la grieta. Y lo que en definitiva le da un doble festejo ¿a quién? Al presidente Macri. Porque cuanto más protagonismo del kirchnerismo, más Moró, más Chiborrossi, Kicillof, la propia Cristina dando órdenes del Instituto Patria, todo eso consolida lo que le encanta a Durán Barba y que al presidente lo hace lucir mucho más cómodo, que es que no surja una referencia racional del peronismo y encima un Massa deshilachado y Massa prácticamente es un perdedor en la foto de ayer, ¿no? Massa, los gobernadores, yo diría los hombres que supuestamente uno esperaba, los Urtubey, es decir, hoy los que plantean en este escenario de tira y afloje, y el protagonismo lo vimos, sobre todo en un fenómeno de que midió muy bien en términos de rating la sesión en diputados. ¿Y quién tuvo protagonismo? Sí, todo los que nombré recién. Todo el kirchnerismo, claro, los más duros. Y la izquierda. Sí, bueno, es que Graciela Camaño también, justamente. Graciela Camaño, pero ¿cómo? Claro, compitiendo con el ala dura. Poniéndose más a la izquierda de Kicillof, la doctora Camaño. Muy mostrando herramientas, además, de conocimiento político, ¿no? También vimos algo de lo que se viene hablando mucho en la Argentina hace algún tiempo, en algunos sectores con más o menos preocupación, que es la violencia política organizada. Y yo creo que, digamos, algo de lo que vimos en la plaza en estos días
Y bueno, también es la consecuencia de 12 años de tachín, con los 70, con las organizaciones armadas de los 70, con todo ese, digamos, toda esa carga ideológica sobre la juventud. Evidentemente, los muchachos que se presentan como administradores de los como managers de los pobres, porque en definitiva, digamos, se presentan como managers de los pobres, me parece que también han hecho algún trabajito de adiestramiento, de foquismo. Y bueno, lo que vimos, el Tato Young, el periodista, hizo una pregunta tan sencilla hoy, pero clave. Dijo, lo que vimos en la plaza, ¿es una Argentina que está muriendo o es una Argentina que está naciendo? Y ese es un tema, porque a mí me parece que si es así, bueno, todas las iniciativas de Macri van a terminar con este tipo de batallas. Sin duda. Bueno, de hecho, lo que ustedes ponían como hipótesis, o quizás lo relativizaban, hoy circulaba ya como una información concreta, que la reforma laboral va al freezer. Es decir, en estas condiciones lo que transmite la conducción parlamentaria de Cambiemos, que en estas condiciones no hay ninguna posibilidad de tratar esa reforma, porque encima es un tema muy arduo y está muy instalado, reforma laboral, Banelco, ajuste, palabritas que uno ve en las encuestas que tienen enorme rechazo. Entonces, ese es un elemento. Y de la pregunta de Tato Young, no es ni una cosa ni la otra. Es decir, lo que vimos en la plaza de los dos congresos, y de alguna manera también, no nos olvidemos, en La Plata, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires la semana pasada, con barras bravas y el intendente de Ensenada, Mario Seco, hoy se hizo un operativo de la bonaerense realmente muy eficiente, prácticamente se militarizó, palabrita que muchos no querían utilizar, pero en definitiva, esa no es ni la Argentina que se queda ni la que llega, es la transición. Evidentemente, ¿por qué? Porque después de 12 años, y yo diría más de 12 años de populismo, porque también Duhalde también generó muchas de este tipo de facilidades, y sí, bueno, pero no alguna cuestión... Pero no hubo una exaltación, hubo una exaltación de la violencia política de los 70 durante la época de Duhalde. No, sin duda. No, yo digo desde el punto de vista, digo, más allá de la violencia, acá hay una cuestión que está vinculada a lo que vos planteás, a la coordinación y el nivel de profesionalidad que demostraron muchos de estos violentos en la calle. Sabemos cómo se financia. Y se financia con los planes sociales, mucho de eso. Entonces ahí hay una interpelación muy interesante a la administración del presidente Macri. Por lo menos a los que identificaron como violentos, no seguir pagándole los planes, como mínimo, digamos. Bueno, pero fíjate que el juez federal Sergio Torres, hoy en Comodoro Pi, las vedettes que utilizan la prisión preventiva sin ningún problema. Sí, claro, para todo. Con muchachos que garpan. Sí. Cristóbal López. Y después de unos cuantos años de causa. Y después de bastante tiempo, no te mantienen preso un violento. Al único que ahora pidieron la prisión preventiva es ahora que le dicen todos, el gordo de la tumbera, el candidato de izquierda. Al resto, de izquierda de Rosario. Los liberaron a todos. Entonces, digamos, ahí también hay un serio problema de la justicia federal. Bueno, señora, ¿qué pasó con el tema de la reforma jubilatoria para los empleados del Banco Provincia? Que fue lo que había generado el bolonqui ahí en La Plata, ¿no es cierto? Claro, bueno, ahí finalmente eso también se aprobó. Claro, eso se aprobó. Y se aprobó, el dato interesante que se aprobó pese a que se retiró el Frente para la Victoria y el masismo, juntos. Sí. Vos fíjate que la consolidación no solo es en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, sino en la legislatura bonaerense. Ahí acordó María Eugenia Vidal con los diputados provinciales que responden a los intendentes. Un modelo similar al que se ve a nivel nacional. Claro, finalmente ahí, bueno, de 57 a 65 años gradualmente pasa la edad jubilatoria de los empleados del Banco Provincial. Los que ya están jubilados, eso no se toca nada, obviamente es para adelante. De acá en adelante un régimen con características muy especiales y con un déficit enorme de esa caja previsional que lo pagábamos entre todos. Hay paro anunciado por justamente ahí la Asociación Bancaria y Palazzo, que está muy contra el gobierno, tiene bastante, digamos, influencia. Sí. Así que bueno, ahí tenemos, hoy viene alguien que es especialista en tratar de hacer ajustes por las buenas, pero que no le dieron ni 5 de bolilla, que es Ricardo López Murphy. Lo vamos a tratar, lo vamos a sumar a la mesa de los economistas,
pero tiene esa particularidad. Él trató de hacer un ajuste por las buenas, como está tratando de hacer Macri ahora, sí, en una situación distinta. En un contexto de fortaleza política ya el modelo obviamente estaba complicado, la recesión venía de años, De la Rúa había perdido las elecciones, Macri las ganó. Evidentemente no hubo un 2001, ¿no? Eso está claro y eso se vio. Y tal vez es la mejor noticia para este cierre del año, ¿no? Si los argentinos, ese proceso, efectivamente, si los argentinos superamos ese fantasma y no hay un 2001, aunque haya 2000 delirantes que vayan a tirar piedras, hoy se vio una imagen en la Argentina que yo personalmente pensé que nunca más iba a ver a un presidente de los argentinos, como lo vi hoy al presidente Macri, yendo a visitar a los policías que fueron heridos en la batalla del Congreso. Hacía mucho tiempo, hay que retrotraerse no sé a cuánto para ver un presidente que haya ido a ver a los policías que obviamente estaban defendiendo la democracia. Me pareció realmente impresionante. Sí, absolutamente. Bueno, señoras y señores, es el último bloque y aquí estamos con las copas. Por supuesto. Porque este es nuestro último programa de este año. Después del verano estaremos obviamente de vuelta aquí en el Canal 26, siempre los martes, pero después del verano. Sí, ahora nos toca descansar y bueno, y obviamente agradecer a todo nuestro equipo de producción, que es un montón de gente. Obviamente Marina Rossetti, los queridos amigos de 4D, Paulo Morales, Gabriel Profiti, y todo el equipo de 4D también. Sí, claro, Federico Bruno, Alex Fabieri, los camarógrafos y todo el equipo técnico acá de los estudios que nos han bancado todo el año. Sí. Y obviamente a los anunciantes que nos ayudan y lo más importante, que son ustedes que nos ven. Por supuesto. Que, muy feliz Navidad, que tengamos un 2018 espectacular, nos volveremos a ver después del verano y queridos amiguitos y compañeros,